Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Buenas tardes a todos. ¿Estamos contentos? ¿Por qué no regalas una sonrisa a la persona que está ahí junto a ti? Salúdale, dile, qué bien te ves hoy. ¿Te ves más guapo que ayer o más guapa que ayer? Dígale. ¿Estamos contentos? Saludamos a las personas que nos ven a través de YouTube, de nuestra página de YouTube. Quiero que sepa que hoy estamos cumpliendo un año con nuestra página de YouTube y le damos gracias a Dios primeramente y gracias a las personas que se están conectando todos los domingos para ver nuestra transmisión. Y bueno, quiero que me acompañe, por favor, que abra su Biblia en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, en el verso 5. El libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios de esta manera: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, cierre sus ojos un segundo. Señor, te damos gracias este día porque tu presencia, Señor, ha sido notoria, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, porque hemos visto tu mano poderosa, Señor, porque hemos sentido, Señor, cómo tú nos has atraído hacia ti con lazos de amor. Que este día, Señor, podamos nosotros recibir todo lo que tú has preparado. Señor, que este día salgamos de este lugar transformados, que sea tu Espíritu Santo el que habla a nuestro corazón, que nos recibamos palabra de sabiduría humana, sino sabiduría que desciende de lo alto, que viene de ti. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, la semana pasada vimos también estos versículos, no sé si se acuerda, Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y verso 6, y porque estamos en nuestra serie que se llama Identidad y Roles del Reino. ¿Sí se acuerda? ¿Cómo se llama? Identidad y roles del reino, ¿sí? Y hemos, la semana pasada, leyendo estos versículos, nos dimos cuenta que el Señor dice, nos lavó de nuestros pecados, nos amó y nos lavó de nuestros pecados para, dice, hacernos ¿qué? Reyes y sacerdotes. No es para que nos va a hacer, dice, nos hizo, dice, ¿me puedes poner la escritura, por favor? Dice, nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Padre, ¿sí? Entonces, la semana pasada estudiamos la identidad de reyes, ¿sí? Vimos lo importante y vimos la diferencia entre ser un rey y ser un mendigo espiritual, ¿sí? Hoy vamos a ver la otra identidad que vemos ahí, que dice sacerdotes. Dile que está a tu lado, sacerdote. ¿Por qué es tan importante? Yo le preguntaba al Señor, Él nos amó, nos lavó de nuestros pecados, cambió nuestras vestiduras, y en esas vestiduras, dice, Él nos dio unas vestiduras de reyes y de sacerdote, una identidad de sacerdote. Pero ¿para qué nosotros necesitamos esa identidad? ¿Por qué usted y yo necesitamos abrazar esa identidad de sacerdotes? Y bueno, cuando usted y yo leemos la Biblia, encontramos que el Señor estableció el sacerdocio como una forma de comunicarse con su pueblo. ¿Sí sabe eso o no? En el Antiguo Testamento solamente los sacerdotes eran los únicos que podían ingresar a la presencia de Dios. ¿Para cuántos aquí es importante estar en la presencia de Dios? ¿Para quién de aquí es importante el poder sentir esa presencia o el poder sentir que Dios te está escuchando o que Dios te está hablando? ¿Sí es importante para ti? Para el sacerdote era el único que podía entrar. Es más, de hecho, en ese tiempo solamente un sacerdote, una vez al año,
el sumo sacerdote, podía entrar a la presencia de Dios. Después de todo un ritual, una persona, un solo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios, y el resto de los sacerdotes y el resto del pueblo no podía disfrutar de eso. ¿Sí entiende? Pero hoy tenemos algo que Dios nos ha regalado. Dice en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14, dice la palabra: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y luego dice quién era: Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos, dile al que está a tu lado, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice el verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Entonces, ¿qué sucedía? Mire, yo quiero juntar lo que sucedía en el Antiguo Testamento con lo que podemos disfrutar usted y yo el día de hoy. ¿Qué sucedía? Antiguo Testamento, solamente el sacerdocio, solamente los sacerdotes podían entrar en la presencia de Dios. Y solamente uno, el sumo sacerdote, ¿sí?, era quien podía ingresar a la presencia de Dios. Y nos enseña la palabra que cuando él entraba a la presencia de Dios, en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que era aquella caja cubierta de oro con unos serafines, y que estaba dentro de ella el pan, el maná, una porción de maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley, y ahí se manifestaba Dios. Entonces estaba el sumo sacerdote meciendo el incensario de oro, y empezaba Dios a manifestarse desde esa columna, desde esa humo. ¿Sí? ¿Sí lo entiende o no? Y estaba él ahí, y después salía de ese lugar, y él salía a bendecir al pueblo, a decirle al pueblo lo que Dios le había hablado. ¿Sí? Nadie más podía disfrutar de eso. Lo que encontramos en Hebreos 4:14 es que dice ahí que nosotros tenemos un sumo sacerdote, que es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Que cuando Él vino a la tierra, Él vino a tomar esa función de sumo sacerdote, pero no nada más para que Él pudiera entrar a la presencia de Dios, sino para abrirnos un camino a usted y a mí, para que nosotros también podamos disfrutar de esa presencia. Para que usted y yo podamos disfrutar de entrar en la presencia de Dios. Dice la palabra que cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, y Él dijo consumado es, y entregó su espíritu, es decir, Él murió. Dice que en ese momento vino un temblor, y el velo que estaba en el templo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el velo se rompió. ¿Sí sabe eso o no? ¿Y eso para qué? Para que ahora usted y yo podamos tener entrada. Por eso dice el verso 16, dice: acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia, a la presencia de Dios, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Entonces usted y yo necesitamos entrar a la presencia de Dios para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, ¿lo podemos hacer libremente? Sí, porque el Señor Jesús nos abrió ese camino. Pero lo que yo quiero que vea, en el verso 14 dice: retengamos pues nuestra profesión. Es decir, yo necesito abrazar, o yo necesito tener bien firme la identidad de sacerdote para poder entrar a la presencia. ¿Qué sucede? Que hay muchos cristianos, muchos hijos de Dios, que teniendo libertad de entrar a la presencia de Dios, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no han retenido, porque no han abrazado esa identidad de sacerdotes. Apunte eso. Una persona que no abraza la identidad de sacerdote será una persona que difícilmente podrá entrar a la presencia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Alguien quiere eso?
necesitamos poder entrar a la presencia, y para eso yo necesito abrazar la identidad de sacerdote. Pero ¿qué significa retener esa profesión que dice en el verso 14? ¿Qué es lo que significa que usted y yo podamos retener esa profesión? ¿Cuáles son las características o qué es lo que tiene que hacer un sacerdote para estar abrazando o para manifestar esa identidad de sacerdote? Mire, quiero mostrarles 6 cosas. Número 1, y quiero que por favor vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 13. Primera carta a los Corintios 9:13 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? ¿Me la puedes poner en la nueva versión, por favor? Dice la palabra en la nueva versión, este mismo versículo, dice: ¿no saben que los que sirven en el templo reciben su alimento de dónde? Del templo. Y que los que atienden el altar participan ¿de qué? De lo que se ofrece ¿dónde? En el altar. ¿De qué está hablando? Sacerdocio. Diga conmigo: sacerdocio. Ahora, ¿qué está diciendo? Que los sacerdotes, los que sirven en el templo, reciben su alimento ¿de dónde? Del templo. Y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece ¿dónde? En el altar. Apunte por favor, número 1, un sacerdote que sirve en el altar recibe su alimento del altar. ¿Qué quiere decir eso? Mire, servir, esa palabra es muy interesante, porque esa palabra servir en el altar es una palabra que también se traduce como poner atención. Dígale al que está a su lado: pon atención. Mire, lo primero que un sacerdote tiene que hacer es poner atención lo que Dios está hablando en el altar. Nadie. Lo primero que un sacerdote tiene que saber es que tiene que poner toda su atención a lo que Dios está hablando en medio del altar, porque eso se va a convertir en su alimento. ¿Sabe cuál es su alimento? Aunque usted ya esté pensando en las carnitas o en la carne asada o no sé. Su alimento, dice la palabra de Dios, el Señor Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es nuestro alimento? Lo que Dios está hablando. Cuando Aarón entraba al lugar santísimo y se manifestaba a Dios y empezaba Dios a hablar encima del propiciatorio, encima del arca del pacto, esas palabras que estaba diciendo Dios no eran solamente para bendecir al pueblo, sino que eran palabras que lo estaban alimentando a él. Si usted quiere fortalecerse, si usted quiere sanar, si usted quiere ser alguien que crece espiritualmente, lo primero que tiene que hacer es poner atención, toda su atención a lo que Dios está hablando en el altar. Eso es lo que hace un sacerdote, poner atención. Es triste, mire, aquí no hay ninguno, ni volteé a ver a nadie porque aquí no hay, pero en algunos lugares, ¿sí?, está la palabra de Dios y hay muchos cristianos que están tuiteando o están en el Face, aquí en la prédica nomás, ¿no? Se sacan el selfie, aquí en la prédica, muy chido por cierto, y están en todo. Iba a decir algo que no se debe decir, pero están en todo menos en lo que tienen que estar. Si supieron que iba a decir, ay, qué feos. Están en todo menos poniendo atención, y Dios les está hablando, y entonces lo que hacen muchos aparte es codear al de al lado. Ahí te hablan, ¿no?
No, mi hermano, si tú eres alguien que ha abrazado la identidad de sacerdote, tú tienes que saber que Dios te trajo a este lugar para hablarte a ti. Dios te trajo a este lugar para hablarte a ti. No para que tú le digas al de enfrente o al de al lado que Dios le está hablando. Es para hablarte a ti. Amén. Número 2, quiero que veamos una escritura en la carta a los Hebreos capítulo 5 verso 1. Carta a los Hebreos capítulo 5 verso 1. Dice la palabra de Dios: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de ¿quién? De los hombres, en lo que a Dios se refiere. Hasta ahí lo vamos a dejar. Número 2, todo sacerdote es constituido por Dios. Apunte, por favor. Todo sacerdote es constituido por Dios para interceder. ¿Para qué? Para interceder. ¿Qué es interceder? Diga conmigo: orar. ¿Qué es interceder? Orar. Yo no puedo concebir un sacerdote que no ore. Y si usted es alguien que aún siendo hijo de Dios en su vida o muy pocas veces ora, usted no está abrazando la identidad de sacerdote, porque un sacerdote intercede. Un sacerdote sabe orar. Un sacerdote sabe que él tiene que poner su vida a la brecha por los demás. Nadie. Le voy a mostrar una escritura y vamos a volver ahí a Hebreos, en Santiago capítulo 5 verso 16. Santiago capítulo 5 verso 16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, para que luego se estén criticando unos a otros. ¿No? Es que así dice la versión Irapuato hoy. Ok. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. Mire qué tremendo lo que nos está diciendo la escritura. ¿Te cuesta trabajo algún área de tu vida? ¿Te gusta ver pornografía? ¿Te gusta todavía beber? ¿Te gusta todavía, no sé, te acostumbras a drogarte, golpeas a tu esposa o golpeas a tu esposo? También pasa, ¿no? ¿Sabes qué? En lugar de andarte escondiendo, en lugar de decir: ay no, que nadie me vaya a ver, ¿sabes lo que tú y yo tendríamos que hacer? Es venir con los hermanos y decirle: oye, tengo este problema. Y el hermano, en lugar de criticarte, en lugar de juzgarte, en lugar de condenarte, debe decir: vamos a orar por ti. Nadie dijo amén. Mire, voy a abrir un paréntesis aquí, pero todos los miércoles a las 8 de la noche estamos teniendo una reunión de oración aquí en este lugar. Y déjame decirle que cada miércoles se pone mejor. Este miércoles estuvimos casi 200 personas en este auditorio orando, intercediendo, no solamente por nuestras necesidades, sino por las necesidades de otras personas. Si tú tienes necesidad de que oren por ti, anótalo, ponlo en el buzón, pero yo te digo algo: mejor ven e intercede. Nadie dijo amén. Yo le voy a decir algo: nosotros como sacerdotes necesitamos, la oración debe ser una necesidad en nosotros, y todos los días debemos estar orando, no solamente por nuestras necesidades, sino por las necesidades de otros. Porque eso, fíjate bien lo que te voy a decir, no solamente va a traer sanidad en otra persona, va a traer sanidad en tu vida. Lo que tú no sabes quizás es que cuando tú estás intercediendo por otra persona, no solamente estás pidiendo sanidad para la otra persona, Dios está trayendo sanidad a tu vida. Amén. Volvemos a Hebreos 5, nuevamente el verso 1. Llevamos 2 puntos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué hace el sacerdote? Pone atención, dile a que está a tu lado: pone atención. Número 1, pone atención. Número 2, intercede, ora por los demás. Número 3, dice Hebreos 5 verso 1, dice: es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Número 3, déjeme decirle, un sacerdote
sabe presentar ofrendas. Nadie dijo amén. Deuteronomio capítulo 16, verso 16, dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 16, verso 16, dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en las fiestas solemnes de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno, diga conmigo, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Cada uno con qué? Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. ¿Está clara esta escritura? ¿O necesita alguien que le interpreten? No, ¿verdad? Está bien claro. Dice ahí que todas las personas que se acercan a Dios tienen que saber que no se pueden acercar o presentar delante de Dios con las manos vacías, sino que cada uno con qué? Con una ofrenda de lo que Dios te hubiere dado. Como sacerdote, eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Cuando Aarón entraba a la presencia de Dios, él no solamente hacía ofrenda por el pueblo. Dice la palabra que él tenía que hacer ofrenda de expiación por él mismo. Él tenía que hacer ese sacrificio, esa ofrenda por él mismo y después por el pueblo. ¿Sabe qué triste que hoy en día los sacerdotes del pueblo de Dios, los hijos de Dios, no saben ofrendar a Dios? Les duele ofrendar a Dios. Y luego preguntan: ¿por qué no puedo entrar en su presencia? ¿Por qué es que no puedo entrar en la presencia? Porque no he traído ofrenda a Dios. Y entonces estoy en medio de la alabanza, está la presencia de Dios, y hay muchos hermanos que están sintiendo cómo la presencia de Dios los está cubriendo, y hay muchos hermanos que están así como que chales el techo. Nos cuesta trabajo, de verdad. Yo no sé, pero yo han venido conmigo personas, pastores, que me cuesta trabajo entrar en la presencia. No sé qué está pasando. Yo antes, cuando recién conocí del Señor, no hombre, yo nomás cerraba los ojos y entraba en la presencia y nada me distraía, y yo me sentía muy bien. Pero ahora no sé, pongo las alabanzas, me encierro en mi cuarto, no dejo entrar a nadie, pero aún así no puedo entrar en la presencia. Y te voy a decir por qué. Porque no estás abrazando la identidad de sacerdote. Número 4. Hebreos capítulo 5, verso 7. Verso 7. Cuarta característica, dice: y Cristo, en los días de su sangre, perdón, de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Diga conmigo: obediencia. Verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Verso 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Número 4. El sacerdote debe ser obediente. Obediente hasta la muerte. Cheque bien eso. El sacerdote debe de ser obediente. Obediente hasta la muerte. ¿Hasta la muerte de qué? Hasta la muerte de sus deseos, hasta la muerte de sus anhelos, hasta la muerte de lo que él o de su carne quiere. Nadie dijo amén. Eso es lo que debe ser el sacerdote. Alguien que está dispuesto a morir. Alguien que está dispuesto a obedecer a Dios. Que si Dios le dice perdona, está dispuesto a dejar su orgullo, está dispuesto a dejar todo aquello que le duele e ir y perdonar. ¿Solo por qué? Porque Dios le dijo. Que si Dios le dijo que tenía que corregir a sus hijos, va y los corrige. ¿Por qué? Porque Dios le dijo.
Mire, ¿cuántos papás o mamás hay aquí hoy? ¿Qué es lo que más te duele, papá o mamá? Los hijos. Yo no me imagino una mamá que no se ponga como leona enjaulada cuando les tocan a sus hijos. Pero yo te voy a decir algo. Si tú eres un sacerdote, porque el sacerdocio no trata de sexo. Puedes ser mujer y puedes ser sacerdote, puedes ser hombre y puedes ser sacerdote. Si tú quieres ser sacerdote, tú y yo necesitamos obedecer a Dios primero que nada, antes que nada. Así nos vaya la vida, así nos vaya lo que más nos guste. Mire, la Biblia habla de un sacerdote, Elí, que tenía 2 hijos, y estos hijos andaban haciendo cosas bastante incorrectas. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios levanta a otro, se llamaba Samuel. Y a Samuel le dice: dile a Elí que voy a hacer lo que dije que iba a hacer, por su iniquidad, la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos andan haciendo lo malo delante de Dios, andan blasfemando el nombre de Dios, y él no los ha estorbado. ¿Y sabe qué pasó con Elí? Le fue quitado, perdió la identidad de sacerdote. ¿Por qué? Porque no fue obediente. Necesitamos ser obedientes. Número 5. Necesito que me acompañe, por favor, a Santiago capítulo 3, verso 10. Número 5, dice la palabra: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Mire, cuando Aarón salía de la presencia de Dios, cuando Aarón salía del lugar santísimo, ¿sabe qué era lo primero que hacía? Levantaba sus manos a donde estaba el pueblo, dice la palabra, y los bendecía. Número 5, un sacerdote bendice todo el tiempo. Un sacerdote no tiene tiempo para andar maldiciendo, porque sabe que su boca no es para maldecir. Sabe que su boca siempre es ¿para qué? Para bendecir, no importa lo que pase. La palabra dice: si alguien te calumnia, ora por él y bendícelo. Usted y yo, si queremos abrazar nuestra profesión, necesitamos saber que nuestra boca no debería servir para maldecir absolutamente a nadie. Es triste encontrar cristianos que de repente están orando a Dios según ellos. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? ¿Eso habla un sacerdote? Los discípulos un día vinieron con Jesús porque no los dejaron entrar a un lugar. Y vienen con Jesús y le dicen: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo así como Elías y los chamusquemos a todos? Mire, el Señor Jesús no los agarró a cachetadas nomás porque no era como yo. Pero le dijo: no, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder a nadie. El Hijo del Hombre ha venido a salvar a la gente. Y yo le voy a decir: ¿a cuánta gente ha matado usted? No literal, pero con su boquita. ¿Cuántos han mandado al infierno? No, ni me diga. Okay. Voy a terminar. Número 6. ¿Cuáles fueron? Número 1, pone atención. Número 2, intercede. Número 3, sabe presentar ofrendas. Número 4,
es obediente. Número 5, bendice siempre. Número 6, segunda a los Corintios capítulo 12 verso 7. Esta es una de las, o la que yo siento más importante todavía. Dice la palabra, segunda a los Corintios capítulo 12 verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca, ¿cómo? Sobremanera. Verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Habla de la gracia el apóstol Pablo. Habla de que el poder viene a su vida a través de de la gracia. Pero dice, me fue dado un aguijón que me abofeté. ¿Por qué? Porque la grandeza de las revelaciones hacen que me empiece a inflar como globo. ¿Sabe? La palabra dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia. ¿Qué es lo que necesita un sacerdote? Gracia. Pero para tener gracia hay que ser humilde. Y cuando hablamos de humildad, no hablamos de qué tipo de ropa te pones, o de qué carro estás manejando, o de a dónde vas a comer. Cuando hablamos de humildad, significa cómo te sientes con respecto a los demás. ¿Cómo te ves con respecto a los demás? El apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, con tantas cosas maravillosas que hizo el apóstol Pablo, él sabía que tenía un problema, porque las revelaciones que habían venido a su vida eran tan grandes que de repente se le empezaba a inflar el ego. Y mire, eso parece que fue algo que le pasó al apóstol, pero no, es más común, y es más común en nuestros días. Y sabe, encontramos personas que empiezan, no, es que a mí ya Dios me habla. Ya que me van a venir a mí a enseñar. Ya leí la Biblia toda completa 3 veces, ¿no? Pero no me aprendí ningún versículo, pero ya la leí. Y nos empezamos a sentir espirituales. Y entre más espirituales, más para abajo vemos a los demás. No, porque ya me pusieron a orar por la gente. 13 cayeron. Se dejaron caer porque te olían. No, bueno. No, es que qué revelación me ha entregado el Señor. ¿Y sabe cómo se manifiesta eso? En lugar de poner atención a lo que Dios está hablando en el altar, empiezas a juzgar y a criticar lo que se está diciendo. No, a mí eso Dios me lo habló ya hace mucho tiempo. En lugar de poner atención, no, es que ese que está predicando, la neta, no, hombre, si me pusieran a mí. En lugar de orar e interceder, ¿sabe qué hacen? Juzgan, critican, condenan. ¿Sabe? Mire, es tremendo, pero el orgullo hace que un sacerdote se convierta en juez. Y los jueces existieron hace mucho en la Biblia, pero luego Dios los quitó. Y hoy usted y yo, Dios no nos llamó para ser jueces. Dios nos llamó para ser ¿qué? Sacerdotes, e interceder.
Pero muchas veces, en lugar de interceder, ¿qué hacemos? No, la hermana se va a ir al infierno. No, la hermana, ese peor. No tiene salvación, no tiene remedio, ni el Espíritu Santo puede con él. Nos convertimos en jueces. Mire, dice Romanos capítulo 2, verso 1. Agárrese por favor de la silla, porque esto igual a lo mejor. Dice: por lo cual eres inexcusable. ¿Qué significa inexcusable? Sin excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, ¿qué haces? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a dónde? ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? Su benignidad, dice ahí. Su paciencia. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si yo me desespero porque mi esposa no está haciendo las cosas como yo creo que las tiene que hacer? Y entonces yo me pongo a orar: Señor, envía fuego del cielo que caiga sobre ella y tú le quitas todo lo mugroso. ¿Estoy siendo sacerdote? ¿Qué estoy siendo? Juez. Pero es tremendo, porque ahí dice que lo mismo que yo estoy juzgando y condenando es lo que me están juzgando y condenando a mí. Yo le voy a decir algo. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Cómo quiere que Dios venga a su vida? Dice la palabra: ¿tú quieres que Dios venga a tu vida como con amor, o quieres que venga con vara? ¿Tú cómo quieres que venga Dios a tu vida? ¿A condenarte? ¿A juzgarte? Mire, el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso y andaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, y era un sin gracia, estaban matando a un hombre, Esteban, lo estaban apedreando. ¿Y sabe qué hace ese hombre Esteban? Cuando lo están apedreando, dice: ve los cielos abiertos. Y entonces él dice: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Sabe qué hizo? Intercedió. Y ahí estaba Saulo. Y dice la palabra que cayendo camino a Damasco, de repente vino un resplandor del cielo que lo rodeó, lo tumbó del caballo, lo dejó ciego y transformó su vida. ¿Sabe quién cambió a Pablo? El Señor. La benignidad de Dios. ¿Sabe quién va a cambiar a la gente que lo rodea a usted? La benignidad de Dios. El que usted los juzgue, los critique, los condene, no va a servir de nada. Lo que va a servir es que usted se ponga su traje de sacerdote e interceda por ellos, en lugar de juzgarlos. Aún el Señor Jesús, mire, termino con esto. Lucas capítulo 12, verso 13. Lucas capítulo 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, le estaba hablando a Jesús, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Verso 14. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como qué? Mire, aún el Señor Jesús no quería tomar el papel de juez. No tomó el papel de juez. Él sabía que él era el sumo sacerdote que iba a traspasar los cielos. Cuando vinieron a traerle a aquella mujer adúltera, que la sorprendieron en adulterio y decían: vamos a apedrearla, todos esperaban que él se levantara como juez y dijera: apedréenla. Perdón, pero él no se levantó como juez. Él se levantó como sacerdote y dijo: el que esté libre de pecado,
que tire la primera piedra. ¿Sabe? Eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo. En lugar de estarnos levantando como jueces de todo y por todo, en lugar de estar condenando, criticando, juzgando aún a nuestras autoridades, nosotros deberíamos levantarnos como sacerdotes y decir: Señor, toca su vida, bendícelo, bendice su vida. No sabe lo que hace. Muchas veces quieres que las cosas cambien en tu casa, pero ¿sabes qué? No están cambiando. ¿Por qué? Porque no te estás levantando como sacerdote, te estás levantando como juez. Y entonces llegas a tu casa y quieres juzgar y condenar y criticar a todos ahí, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a todo mundo, hasta el perro andas juzgando. Y pasan años y años y las cosas no cambian. ¿Sabes por qué? Porque tu casa no necesita un juez, tu casa necesita un sacerdote. Tu casa necesita a alguien que realmente ponga atención, que doble su rodilla ahí. Alguien que esté dispuesto a ser obediente hasta la muerte. Alguien que sepa ofrendar su vida. Alguien que realmente esté dispuesto a ir y decir: Señor, no saben lo que hacen. ¿Alguien capta esto o no? Mire, este mundo no necesita jueces. Este mundo necesita hijos de Dios que abracen la identidad de sacerdotes. Hay demasiados jueces. Hay demasiadas personas que critican, que juzgan, que condenan. Pero hay pocas personas que están dispuestas a doblar su rodilla e interceder por los demás. Es más fácil ver el error de alguien y criticarlo. Pero le digo, ¿cuántas veces viendo ese error, usted ha dicho: ¿sabes qué? Yo no te voy a criticar, yo no te voy a juzgar, yo voy a doblar mi rodilla delante de Dios, en la presencia de Dios, y le voy a pedir a Dios que venga a tu vida. Yo le invito a que se ponga de pie. Yo le invito a que cierre sus ojos. Usted fue llamado, fue lavado, fue amado por Jesús para que usted pudiera ser un sacerdote. No es una opción, es algo que Él hizo para que usted fuera rey y sacerdote. ¿Qué está haciendo? Yo le pregunto hoy, ¿qué está haciendo usted? ¿Realmente usted está abrazando esa identidad de sacerdote? ¿O se está portando como el diablo? Porque déjeme decirle, el diablo es el acusador. Dice en Apocalipsis, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Mire, es triste, pero hay cristianos haciendo el trabajo del diablo en lugar de haciendo el trabajo de un sacerdote. Así que yo le invito, cierre sus ojos, deje que el Señor lo ministre. Ahorita vamos a hacer algo, pero yo le invito a que cierre sus ojos. Sea por favor sensible a lo que el Espíritu Santo le está hablando hoy. ¿Es usted sacerdote? ¿Tiene usted las vestiduras? Cuando Aarón tenía que entrar a ese lugar santísimo, él tenía que hacer una preparación y tenía que vestirse una ropa especial para entrar al lugar santísimo. Así que cierre sus ojos y deje que el Espíritu Santo le hable. Me encuentro en ti, alegre estoy, todo temor lo limpiarás, Señor. En tu presencia mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré. En tu presencia
sombra